Muy buenas tardes a todos los compañeros, pediatras, enfermeras de pediatría que nos estáis viendo desde cualquier zona del archipiélago canario preferentemente. Agradecer que estéis ahí en esta formación online de 2 horas de duración. Mi nombre es Elena Sánchez Almeida, soy secretaria de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias y miembro del grupo de formación. En el año 2020 nosotros diseñamos un nuevo plan de formación de tipo presencial compuesto por módulos de jornada en horario de mañana, los sábados, que llamamos Jornadas Catalina Santana. Pero la irrupción de la pandemia nos impidió celebrar más allá de la primera de todas. Nos ha costado, la verdad, adaptarnos a esta nueva era. Incluso llegamos a intentar celebrar alguna otra actividad presencial que al final los índices epidémicos nos impidieron terminar de celebrarla. Llegamos ya al año 2021 y afortunadamente hemos diseñado este plan formativo gracias al empuje de nuestros compañeros de la CEPESPAL, gracias también a la colaboración técnica de Pfizer y de la empresa Lua, y así, en la primera de todas estas charlas, fue CEPESPAL la encargada de organizarla. En este caso nos toca a nosotros, a la PAF Canaria. Habrá también otra serie de charlas conjuntas que celebraremos a la vez, como por ejemplo la próxima, la del mes que viene, que luego ya se la presentaré. Decirles que esta charla va a estar colgada dentro de unos días en nuestra página web de la PAF Canaria, APAS Canarias, Gmail, y por tanto nos hemos permitido el lujo de iniciar esta sesión en horario que no es habitual, a las 6 de la tarde, sabiendo que muchos de los compañeros todavía están trabajando en este horario. Pero no solamente va a estar disponible la charla, también van a estar disponibles las diapositivas. El modelo online tiene algunas series de ventajas, entre otras la técnica, que esta tarde la verdad es que nos está siendo bastante complicado. Además, también, por ejemplo, no hemos sido capaces de acreditar esta formación porque a nivel online se exigen una serie de cosas, de hechos que son imposibles de conseguir. Por lo menos en este caso no lo hemos logrado. El tema de hoy creo que desde el punto de vista pediátrico es muy importante. Las adiciones a las nuevas tecnologías en la infancia es un tema importantísimo, sobre todo por la frecuencia con que se presenta. Sabemos que el mundo digital se ha impuesto en nuestra vida, evidentemente con la gran mejoría que supone en muchos aspectos, que ahora no vamos a comentar, pero sí es cierto que este abuso en la tecnología pues lleva implícito alguna serie de problemas, por ejemplo las adicciones, en la infancia y sobre todo en la adolescencia, y en la infancia en edades cada vez más precoces. Es evidente que además es un cuadro muy nuevo, de pocos años de evolución. Eso significa que a la sociedad, a los padres, a los profesores, a los sanitarios, nos ha cogido un poco desprevenidos y estamos poco preparados para enfrentarnos al mismo. De hecho, es que no existe actualmente estrategia sistematizada y debidamente validada de intervención. No tenemos estrategias de screening, no tenemos estrategias de prevención, no tenemos estrategias de intervención para casos leves. Y además, en muchos casos, incluso no conocemos los recursos de los que disponemos en nuestro medio. Esperemos que con esta charla algunas de estas cosas se puedan resolver. Sin embargo, las adicciones en la infancia es mucho más. También existen adicciones con sustancia, las drogas. En esta charla de 2 horas es imposible abarcarlo todo. Por eso, en el caso de las drogas, nos hemos restringido a darles a ustedes la posibilidad de conocer los medios que disponemos a nivel de cada una de las islas para poder derivar a un niño en caso de adicción a drogas o en caso simplemente de contacto patológico con las mismas. En este sentido, tenemos la suerte de contar con los técnicos que atienden a la drogadicción de salud pública en Tenerife, Ángel Rodríguez Palmero, psicólogo clínico, y también
María del Mar Velasco Vilar, enfermera especializada en salud mental, que son los primeros que van a ofrecernos una charla sobre estos aspectos de recursos que tenemos. A continuación, tenemos una charla mucho más larga sobre las adicciones comportamentales que nos ofrece el experto Óscar Lorenzo Lorenzo, que es psicólogo y coordinador de proyecto de la Fundación ADSI. Y muy importante que tengan en cuenta que pueden ir haciendo preguntas en directo a través de un correo habilitado justamente para eso, que se llama preguntas.apapcanaria@gmail.com. Estas preguntas serán contestadas al final de ambas ponencias. Pues sin más, le damos la palabra al compañero Ángel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Elena. Mi nombre es Ángel y vamos a comenzar un poco con la presentación muy breve por parte de la compañera María del Mar y mía de, por una parte, la situación epidemiológica y de datos que hay en Canarias y en todo el Estado español. Si podemos compartir ya la presentación. Em, en esta pueden ver cómo hay un estudio realizado en 2018 desde la Universidad de La Laguna por el profesor Capafons y el resto de su equipo. Es un estudio financiado desde Salud Pública para un poco explorar la situación de este problema que, como comentaba Elena, es de relativamente reciente aparición y que ha generado pues eh, muchos miedos, ¿no? En cuanto a los efectos que esto va a tener en la gente joven, en los menores y por eso desde Salud Pública se encargó este estudio que ha servido luego además para desarrollar todo un programa de intervención en las escuelas. Este estudio, como pueden comprobar ahí en su pantalla, recogió datos de más de 6.000 adolescentes de entre 12 y 17 años y más o menos mitad chicas y mitad chicos, algún chico más, 50%, y de edades comprendidas, como les decía, entre 12 y 17 años. Esto es importante porque por edades debajo de 12 son poquísimos los estudios epidemiológicos que hay. Es complejo de abordar este tema, como saben, dado que es difícil preguntar al menor directamente. En este sentido, se está tratando de hacer un estudio de carácter, un pilotaje aquí en Tenerife, en el que en próximos meses esperamos tener algún resultado. Volviendo al estudio que les comentaba, el de Capafons, las conclusiones son una muy lógica y evidente que todos conocen, que es un uso extendido del móvil y de las redes sociales completamente. Si no recuerdo mal, en el estudio aparecía en torno a un 2-3% de adolescentes que no lo utilizaban, ¿no? Se ha considerado, dado el uso de tiempo normalizado que estos adolescentes referían, como entre 1 y 3 horas en periodo lectivo y un poco más en periodo vacacional. A partir de las 5 horas en el periodo lectivo y de 9 horas en periodo vacacional, se considera ya un cierto riesgo del mal uso o de adicción. De todas maneras, este tipo de datos los va a matizar con muchísimo más conocimiento el ponente que viene después, Óscar, porque él está metido en el frente de todo esto, ¿no? Y estos números reflejan una cuestión estadística. No sé si se puede decir que a partir de unas horas es el problema y con menos horas no. No creo que las horas sean solo la variable que determina que esto sea un problema o no, ¿no? Puede haber un adolescente que lo utiliza más y que esto no le genere ningún tipo de patología posterior, ¿no? En este sentido, es muy difícil establecer si este tipo de antecedentes o de horas va a generar después un problema de más gravedad o de más grado, porque como les decía, intervienen muchas más variables, ¿de acuerdo? Dentro de este estudio de Capafons, el 30% se autocalifica a sí mismo como enganchado, ¿no? Y los resultados de la investigación arrojan que un 10% de la muestra presentaría un cierto riesgo de adicción. Los chicos
en masculino, presentan muchísima más tendencia a lo que son los juegos, mientras que las chicas utilizarían más estas tecnologías para relaciones sociales y todo el tema de la red social. Solo un porcentaje que no llega al 10% utilizaría las nuevas tecnologías para todo lo que tiene que ver con apuestas y ese tipo de cuestiones. Estos datos, que eran exclusivos de la Comunidad Canaria, son muy similares a los que pueden ver en estas encuestas que se realizan a nivel de ámbito nacional desde el Ministerio de Sanidad, que son las estudes, ¿no? El Ministerio realiza dos encuestas grandes, que son la Edades y la Estudes. En esta se comprende estudiantes de 14 a 18 años. Recuerden que la anterior era de 12 a 17, en esta tenemos de 14 a 18 y como pueden ver, los datos son muy similares al estudio de Capafons. Tenemos que hay una prevalencia de un uso compulsivo que se puede entender por una escala que se utiliza para realizar esta encuesta por encima de 28, mayor o igual de 28, de un 20%. Esa prevalencia aumenta de los 14 a los 18 años, siendo los 18 años un 22% de prevalencia. Y en principio parece que en general del uso compulsivo de Internet se da mayor entre las chicas, las adolescentes, que entre los chicos en principio. Aunque hay cuestiones específicas que sí se dan más en chicos, como les decía antes, que en las chicas. Perdón. En lo que se refiere a los videojuegos, aquí es muchísimo más la prevalencia en los chicos que en las chicas. No llega al doble, pero cerca. Estamos hablando de que en los chicos sería un 96%, mientras que en las chicas solo alcanzaría un 69%. Recuerden que estamos hablando en edades de 14 a 18 años. Les toca en el filo de su práctica diaria, ¿no? Y por eso estamos tratando de averiguar qué es lo que ocurre por debajo de esa edad, porque cuando el problema ya está surgiendo a los 14 años, a los 15, de algún modo allí cabe entender que hay unos pasos previos en los que se llega a este uso no adecuado, ¿no? En la edad de los 14 años. Pero como les decía, no es sencillo investigar por debajo de esa edad. En cuanto a la prevalencia de jugar a juegos de sport, que se llama, estaríamos cerca de lo que es un 50% de los chicos y chicas entre 14 y 18 años, siendo el doble en los chicos que en las chicas. Y en jugar con dinero volvemos a encontrar aquí unos datos muy similares a los que encontrábamos para Canarias. Estaríamos hablando que en torno a un 10% de los chavales y chavalas de 14 a 18 años estarían realizando prácticas de juego online con dinero. Si se fijan, es casi el doble en presencial, en estos negocios que ahora han abundado tanto que tienen que ver con apuestas online, pero en locales, ¿no? Y aquí, como les decía, es, si se fijan, casi 5 veces más la prevalencia en chicos que en chicas, ¿de acuerdo? Y va subiendo con la edad de los 14 a los 18 años. Con estos datos, un poco lo que queríamos presentarles es dos aspectos principales. Uno, que existe un problema, un cierto problema, que ese problema todavía no se ha podido dimensionar bien en cuanto a los efectos que a largo plazo va a poder tener y que hay una laguna muy grande por debajo de la adolescencia en cuanto a los datos epidemiológicos y que podrían revelar aspectos cuantitativos de este problema. En todo caso, como les decía, el ponente que hablará después, Óscar, les va a poder aclarar más acerca de este punto. Y ahora, por mi parte, esto sería un poco toda esta introducción. Hablaría mi compañera María del Mar, que va a expresar un poco, va a presentar un poco lo que es la red. Elena os la presenta. Muchas gracias y seguid disfrutando de la tarde. Pues muy bien, muy interesantes estos datos estadísticos que revelan que tenemos una incidencia muy elevada, tanto en nuestro medio, muy parecida al resto, en Canarias, al resto de los datos de España.
Y pasamos a Mar directamente, que ya les había presentado que era psicóloga especializada en salud mental. Cuando quieras, Mar. Buenas tardes a todos. Gracias por compartir parte de la tarde y el interés mostrado por las adicciones comportamentales. Bueno, pues me ha tocado un poco la parte de la red de adicciones en Canarias. Bueno, la red de adicciones lleva más de 30 años trabajando en nuestra comunidad y hoy en día son más de 30 recursos los que tenemos a nivel ambulatorio, dando asistencia en el ámbito de las adicciones en cada una de las islas. En esta diapositiva podemos ver un enlace, que es el enlace de Guía Ocio Saludable, que es una página del Gobierno de Canarias, en el cual podemos consultar los recursos que tenemos en toda la geografía canaria. ¿Vale? Entonces, cuando tengan algún caso y necesiten derivar a algún paciente, les recomiendo que la puedan consultar para ver qué centros tienen más cerca de su localidad. ¿Vale? Simplemente poniendo guía ocio saludable pueden encontrar este mapa de geolocalización. En esta segunda diapositiva son los mismos recursos que tenemos en la red, ¿vale? En formato folleto, y en esa página web del Gobierno de Canarias pueden consultar los diferentes recursos con los que contamos, ¿vale? Estamos trabajando por un nuevo folleto enfocado para jóvenes, ¿vale? Que imprimiremos y haremos llegar a las consultas de atención primaria, ¿vale? Porque vemos que cada vez son más los jóvenes que necesitan demanda en adicciones, ya sean con sustancia o sin sustancia. Entonces estamos trabajando en material y en unidades que se puedan especializar de alguna manera en los chicos y chicas de nuestra comunidad. Son recursos que atienden todas las adicciones, entonces, por lo tanto, las adicciones ya sabemos que son muy diversas, pasamos desde heroína, cocaína, alcohol, cannabis y la última de las adicciones que hemos tenido que incorporar ha sido las adicciones comportamentales que nos llevan hoy a tratar en esta charla. Entonces, contamos con algunos recursos que son específicos en adicciones comportamentales, como es el caso de la asociación Axis, que es el siguiente ponente, Óscar, ¿vale? Que es una asociación que trabaja en exclusividad con las adicciones comportamentales. Son más de 20 años los que llevan trabajando con las adicciones de este tipo y es necesario que sigamos fomentando, que sigamos teniendo y que sigamos creando nuevos recursos destinados a las adicciones sin sustancia. ¿Vale? Y bueno, ya sin más, pues bueno, esto era simplemente comentarles que tenemos esta red, que utilícenla cuando la necesiten, que consulten cuando la necesiten, y nosotros desde Salud Pública estamos disponibles para cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre algún joven que necesiten derivar y tengan algún tipo de problemática y no sepan muy bien hacia dónde dirigirse, pues estamos en contacto en la página web del Gobierno de Canarias. También pueden encontrar nuestros teléfonos, ¿vale? Y nada, sin más, doy paso a Óscar y muchas gracias. Muy bien, Mar. Ha sido muy interesante la cantidad de recursos que has expuesto. Recordar que en nuestra página web va a estar colgada esta ponencia, con lo cual podemos recurrir a buscar en caso de necesitar esa derivación. Recordar también que el correo para hacer preguntas directas está aquí en la parte inferior, preguntas.apascanarias@gmail.com. Ya damos paso a nuestro próximo ponente, que es Óscar, el experto, como saben, el experto en adicciones comportamentales. Cuando quieras, Óscar.
Muy buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación a la PAP y a la Dirección General. En principio, por quitarme presión y rebajar expectativas, somos expertos en la intervención con las adicciones comportamentales, pero bien es verdad que en las adicciones, tecnoadicciones, adicciones a la tecnología y todo eso nadie es experto. Me gustaría partir de este punto inicial, es decir, eh, históricamente hay una trayectoria muy amplia de trabajo con el juego, también con las adicciones al sexo y a las compras, que son las grandes adicciones comportamentales clásicas, pero todo el trabajo que tiene que ver con las adicciones tecnológicas no solo es un enigma para los investigadores, que no hay consenso en muchas de las cosas y acuerdo en qué medida, hasta qué punto esto es una adicción o es un momento cultural de transición hacia la era digital, etcétera, etcétera. Es decir, que podríamos decir que expertos en adicciones tecnológicas no existen hasta ahora. Estamos todos sumergiéndonos, haciendo inversiones y sobre todo experimentando. Con esta pequeña introducción para yo quitarme presión, la idea es que les quiero compartir un poco una visión general y con la intención de no comerme todo el tiempo para luego, si hay preguntas, poder profundizar en algo que les interese más concretamente. Está bien también la introducción que han hecho los compañeros, porque es verdad que todos los estudios y todas las experiencias con adiciones suele tener la misma línea que tienen las adiciones a sustancias, es decir, que cuando aparece el problema y somos consultados, entre comillas, los expertos, siempre la consulta es a partir de una edad donde el niño pasa a ser un adolescente que tiene más fuerza y genera más problemas en el entorno familiar, o afecta a la economía o al rendimiento académico o a la conducta intrafamiliar a un punto que la familia se atreve a comunicarlo, es decir, que suele coincidir con la adolescencia. Entonces, habitualmente tenemos más experiencia en toda la intervención a partir de 10, 12 años en adelante. Sí es verdad que en los últimos años estamos experimentando una alta demanda en niños ya desde 8 o 10 años, con lo cual esto hace que también esa intuición que hay de que si el problema aparece a una edad es porque se está alarmando anteriormente, pues estamos todos en esa línea. Yo voy a ir contando las cosas que tenía preparadas y les voy a justificar por qué las hemos colocado así. El centro del US existe desde el año 2000 aproximadamente y es un centro que siempre existió para ofrecer tratamiento ambulatorio a personas adictas al juego inicialmente, sexos y compras. Inicialmente era la gente con problemas adictivos presenciales y con los últimos años y la llegada de la ley del juego en 2011 se precipitó que la edad media de la gente adicta fuera bajando y a partir de ahí, 2012 en adelante, la edad ha crecido muchísimo, la edad exponencialmente hacia colectivos jóvenes. Estos son los compañeros, estos son los financiadores. Un poco esto es lo que les queremos compartir, ¿no? Hacer un pequeño recorrido en definiciones, tipologías y algo de diagnosis, pasar directamente a los criterios de detección y sin parar pasar a la era digital y algunas controversias que como no están resueltas sería interesante que en foros como estos las empecemos a revisar, ¿no? Y luego, evidentemente, vamos a hablar de lo más interesante que son las estrategias de prevención y bueno, y eso, las estrategias de prevención organizacionales se las voy a comentar, pero no está muy desarrollada. Bueno, siguiendo a Yeburúa y del Corral en 1994, ya ellos apuntaban que en ese momento, en 1994, cuando se hablaba de conductas adictivas, se trataba de sustancias químicas. Evidentemente, ya ellos hablaban de que otras actividades generaban problemas similares a las drogas. O sea que cualquier conducta que resulte placentera, llegaron ellos a afirmar ya en ese momento, era susceptible de convertirse en adictiva. Como el concepto de adicción comportamental es el título de la jornada y para ser honestos, pues el título se refiere a esto, a cualquier conducta que sin mediación de sustancias, bueno, habitualmente luego veremos que no siempre es así, se caracteriza por una tendencia irrepetible o reprimible para repetirla, pese a que eres consciente del perjuicio que te provoca, tanto a ti como a tu entorno.
y luego está caracterizada fundamentalmente por la incapacidad para controlar y haber intentado previamente controlarla sin éxito, ¿no? Y manteniéndola pese a la nocividad. Bueno, esto lo dice la Ley Integral de Adicciones y Drogodependencia de 2016. Es decir, que dentro de una ley que habla y define las adicciones, se habla del concepto de la adicción comportamental. Luego puse ahí que es interesante que lo vayamos viendo como un marco guía que al final habrá que operativizar en criterios diagnósticos y, por ejemplo, podría ser un fuerte sentimiento de compulsión para no parar de hacer la conducta, la limitada capacidad que tiene la persona a controlarse, la alteración evidente en el ánimo cuando eres limitado o limitada, totalmente similar al síndrome de abstinencia, y luego todo el tema que tiene que ver con la conflictividad que genera en el entorno por culpa de la conducta. Si asumimos esto en un niño de, pongamos, 6 años, que alguien pudiera determinar que experimenta estos indicadores, podríamos decir que tiene una adicción comportamental. Evidentemente nosotros no atendemos a ese perfil y como entidad todavía tenemos resistencias fuertes a considerar que una conducta adictiva podría aparecer en esas edades. Pero no sabemos si está asistiendo realmente ya algún niño adicto con 6 años. Lo que sí sabemos es que hay una familia que lo dice y lo elabora como que es una adicción. Te habla de cómo reacciona el niño cuando se queda sin conexión, te habla de cómo agrede si le intentas prohibir o quitar la play o lo que sea, te habla de que él hace como pactos para que intente dejar y no puede, con lo cual parece que algo similar a una conducta adictiva se está alarmando a edades muy tempranas. Por otro lado, les quería compartir que hay algunos teóricos del mismo equipo de Yugurú y del Corral que también nos indican que más que la frecuencia y el grado de compulsión, ellos hablan de la intensidad de la conducta. Es decir, que a veces sí es importante la frecuencia del uso, pero a veces, o del grado de compulsión, pero a veces también, como pasaba con las adicciones con sustancias, no necesariamente un consumidor esporádico de cocaína puede ser adicto, pues un consumidor esporádico de tecnología podríamos estar hablando de adicción, porque todo lo que tiene que ver con el craving, la rumiación, el diseño mental de todas las estrategias para enfrentarte al juego, para pasar de fase, todo el tiempo que pasa viendo youtuber, instagramer, para mejorar y aprender a pasar la fase, a ganar en el eSport, etcétera, aunque no esté precisamente delante de la consola, podría tener que ver como cualquier persona que está todo el rato pensando en la marcha que se va a pillar dentro de 15 días en el rave de no sé dónde. Entonces, por ahí es otro también un indicador para tener en cuenta. Luego, evidentemente, como hasta ahora se ha hablado de adicciones, sobre todo con el juego, pues se miraba mucho el patrimonio afectado, es decir, el impacto económico, la afectación económica. Y por otro lado, también siempre se ha hablado mucho de la alteración que genera en la vida relacional o la gravedad que tiene eso, la inobservancia. Aquí yo quisiera introducir una idea que igual luego lo podríamos hablar, que cuando estamos hablando de niños de 8 o 9 años, que ellos mismos te reconocen que están enviciados, que es un término que les gusta usar, o enganchados, se ha extendido en la población infantil, al menos la que nosotros tratamos, una cierta visión positiva, incluso asociada a algo bueno, y decía estoy enganchado, no tiene la misma connotación que podríamos estar hablando nosotros a nivel profesional cuando hablamos de estos chicos pueden estar, o este menor o este niño podría estar sufriendo una adicción. Cuando ellos a veces hablan de estar enganchados, en el entorno del grupo de los jugadores que juegan con él en red, en un juego multijugador, podría ser hasta algo positivo, es decir, que a veces la connotación para ellos de que eso está siendo negativo ha pasado a ser algo positivo porque todos mis amigos lo hacen, porque el otro está más enviciado que yo, con lo cual yo no tengo ningún problema, su madre le deja, etcétera, etcétera. O sea, hay un componente más sociocultural alrededor de este tipo de adicciones que en el pasado se le llamó adicciones
socioadicciones, no sé si se acuerdan, que es muy importante a la hora de entender también cómo cala tanto y cómo pasa a conducta normalizada y cómo al final no se identifica como problema. Vale. Bueno, estas son más definiciones por ir aclarando cosas. Hábitos de conducta que aparentemente son inofensivos se convierten en adictivos e interfieren gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. Bueno, no sé si a ustedes les ha llegado la consulta, yo espero que no, pero me temo que en breve sí. Los casos que nos llegan a nosotros como niños, estos serían casos más de preadolescentes y adolescentes que llegan a jugar en su mesa de gamer y tanto que se compran pañales a escondidas para no levantarse ni siquiera a hacer pis. Aunque suene de película, nos está llegando y es una realidad. Es decir, que hay una grave afectación de la vida cotidiana, no estamos hablando de una conducta excesiva. Vale, si le llamamos adicción comportamental. Vale, y por otro lado, no es el tipo de conducta implicada, esto lo decía Yugurú hace muchísimos años, y es una frase que nosotros a veces tuvimos como mantra y ahora la tenemos como, no sabemos si seguir pensando igual, y es que ellos al principio hablaban de que no es el tipo de conducta, sino la relación que se establece con la conducta. El miedo que tenemos de decir esto en entornos menos técnicos, menos formados, es que si le decimos a la familia que cualquier conducta puede ser susceptible de adicción, todo es una adicción, con lo cual problematizamos todo tipo de conductas que nos den miedo o nos lleven a cosas que no entendemos como madres, como padres. Entonces, entendiendo que hay un espectro que sí está más estudiado, que tiene que ver con el juego de apuestas de azar o apuestas deportivas, la compra online o presencial, o el sexo, o el visualizado de pornografía, o la comprobación repetitiva de las redes sociales, o lo que tiene que ver con las conductas de videojuegos que están consideradas ya como trastornos. Fuera de ahí nos parece un poco arriesgado, pero bueno, en realidad es la relación que se establece la que termina siendo perjudicial o no y le destruye la vida a la persona. Vale. Por otro lado, hablando de que si estamos hablando de una adicción comportamental, a nivel conceptual no hay diferencia con los trastornos por uso de sustancias y ya está estudiado, está demostrado que están activados los mismos puentes cerebrales, es decir, hay neuroadaptación, con lo cual la persona hay una conducta que repite porque le provoca placer, el uso repetitivo produce neuroadaptación, con lo cual ya no se juega para disfrutar, sino para evitar el malestar que sientes cuando, bueno, lo que ustedes saben. Con lo cual la conducta adictiva te lleva a una pérdida de control. Si estamos hablando de la tecnología con los niños, si estamos hablando de la consola, del videojuego o del el estar en redes sociales, tendríamos que tener esto en la cabeza a la hora de saber si lo que estamos considerando ha hecho este círculo y ha entrado la persona en este círculo, porque igual, si el chico, antes lo decían bien, si el chico está 4 horas, 3, 4 horas al día en una tablet, puede ser que jugando solo esté una, hablando con los amigos esté otra y no sabemos cuánto está haciendo deberes. Entonces es muy difícil si no exploramos, si no investigamos más, si no aprendemos el lenguaje de los niños, el lenguaje digital para saber discriminar una cosa de otra, poder ver a una persona ante una pantalla no necesariamente, como nos pasa a nosotros, no necesariamente es que en todo momento esté haciendo cosas potencialmente adictivas. Vale. En cuanto a un poco un barrido rápido, nosotros atendemos todo este tipo de patologías. Los juegos de azar, el trastorno histórico era más con bingos, casinos y máquinas recreativas. Desde llegada a las apuestas online, pues las deportivas fueron la estrella, los slots, que son las máquinas recreativas pero en internet, que salen en la pantallita y es igual, bueno, un poco más atractiva incluso, el póker online, todo este tipo de apuestas a azar, las estamos poniendo porque nos encontramos que hay chicos que apuestan con 8 años, con lo cual, y porque quería comentarles que realmente si estamos hablando de algunos videojuegos, está bien saber que en la dinámica de la gamificación de los juegos se introduce para pasar de alguna fase
lógicas similares al azar para introducir al menor en la lógica de los juegos de azar. Por ejemplo, los típicos cofres de recompensas en los videojuegos se obtienen apostando parte de lo que tú tienes conseguido para ver si te toca aleatoriamente el cofre que quieres conseguir. Es decir, que al final estás apostando para pasar de fase y luego en otros ya, en los eSports, en medio de la competición, estás apostando y apuestan personas mientras tú juegas. Es decir, que en la lógica del juego, del videojuego, también está metido en la apuesta al azar, con lo cual estamos introduciendo a los niños, a los menores, a los adolescentes en esa lógica. Luego la adicción a las compras y la adicción al sexo y los trastornos por videojuegos, que serían los juegos, sean online o sean presenciales, estamos hablando de los mismos. Y luego las tecnoadicciones, que se diferencia a nivel teórico entre internet, móvil y videojuegos, pero a un niño no le podemos separar claramente lo que es internet de lo que es móvil. Es decir, separar la internet de la aplicación lo que estás haciendo con la aplicación y con el internet es la clave. Es decir, que hablarle a un niño de cuando hacemos los test en el instituto o en el cole, hay que especificar qué decimos con una cosa, qué decimos con otra, qué queremos decir cuando estamos preguntando. Bueno, por otro lado, al final es el mismo proceso de abstinencia, tolerancia y dependencia, de pérdida de control, de dependencia psicológica, pérdida de interés por la vida. Esto sí es significativo. Podemos estar viendo a un niño que está enganchado a cosas tipo entornos virtuales extraños con juegos muy difíciles de entender para nosotros en el mundo manga, por hablar de otro fenómeno, donde sinceramente toda la vida del menor tiene que ver con ese mundo virtual, especialmente a veces algunos muy difíciles de entender, con casi realidades paralelas, donde son avatares, etcétera, etcétera, y donde la vida fuera de ese mundo virtual no tiene ningún interés, hasta el punto de que no hay nada gratificante más que eso. Eso pasa con cualquier adicción, pasa con cualquier conducta adictiva, con sustancia o sin sustancia, pero es especialmente significativo en algunos juegos que simulan una vida real o una vida donde tú tienes un rol diferente, y que eso todavía no está suficientemente estudiado, que a nosotros nos parece un fenómeno que aparece y que no se está teniendo en cuenta como también un fenómeno adictivo, aparte de los eSports, de las apuestas deportivas y de los videojuegos. Y luego todo lo que interfiere en la vida cotidiana, el caso del pañal, el caso de no dormir, el caso de no estar, los niños pequeños nos dicen ya con 10 años, nos reconocen que duermen, a veces se despiertan a medianoche para terminar la partida porque se conectan personas de otra parte del mundo. Y estamos hablando de niños de 10 años. Vale. Por otro lado, les quería comentar esto que a mí me parece revelador, que hacía una compañera, nuestra otra compañera psicóloga del centro, y es que al final, cuando estamos hablando de TICs y de adicciones comportamentales y las TIC, a veces no somos conscientes que estamos hablando casi de lo mismo que existía, solo que en otro formato. Es decir, la llegada de las TIC lo que yo creo es adaptar los juegos tradicionales, las adicciones al sexo, a las compras tradicionales, en compras online, cibersexo y juego online, juego de apuestas nos referimos, juegos de azar, y luego igual lo único diferente es que el cotilleo clásico del visillo y de la plaza del pueblo y luego los programas de tele se han trasladado al mundo de redes sociales y YouTube y algunos entornos virtuales similares. Y lo que sí sería como una revolución es todo el impacto que han tenido los videojuegos multijugador o en línea en la población infantil, sobre todo. Sí, que es importante decir que los últimos estudios que hemos mirado, lo más destacable es que el videojuego tiene un gran impacto en niños pequeños y en adolescentes, y empieza a perder impacto a partir de los 18 hasta los 25 años, porque en ese momento hay una transición, un salto con más radicalidad al juego de apuestas. Evidentemente luego hay un gran volumen de personas, de menores y de jóvenes, que no dan el salto.
Y luego, cuando hablamos de móvil, hablamos de adicción a la mensajería instantánea, no hablamos de adicción al aparato. Luego veremos que han intentado definir otros síndromes, que luego los hablamos, pero entonces como idea mantra que me gustaría reflejar es que Internet, hablamos de adicción a las redes y a YouTube, videojuegos, cuando hablamos de tecnoadicción, adicción tecnológica, adicción a las tecnologías, estamos hablando de los juegos online, y cuando hablamos de móvil nos estamos refiriendo a mensajería instantánea. Esta es la apuesta que hemos hecho nosotros a nivel preventivo para trabajar con los jóvenes y no dispersarnos cuando hablamos de Internet y les hablamos a ellos de qué tipo de adicción tienen a Internet. Aunque luego les voy a mostrar otras corrientes que dicen otra cosa, porque esta sería como la apuesta nuestra y la que hemos consensuado en la red de adicciones de Canarias, y también la que hemos hablado en el territorio nacional, porque la Fundación ASIS tiene una red, una fundación nacional, y también con UNAD, y hay un cierto consenso en las personas que trabajan con las adicciones en España para este tipo de ideas. Bueno, simplemente un poco por encima, no quiero detenerme mucho en lo que dice el DSM-5 de la conducta de juego, pero sí es importante el juego patológico como trastorno, como psicopatología. A mí sí me parece interesante que igual esto se larva en edades más tempranas y que no sabemos si pudiera describirse a un niño con este tipo de criterios, pero si se da el caso sería bueno tener en cuenta que el tema de jugar para recuperar pérdidas, el punto 6, que es como la casa que le llaman en los jugadores, está en todos los juegos que utilizan la gamificación y todos los juegos estos de competición y sport, etc. Es decir, en el fondo es como si no estás recuperando dinero, estás recuperando vidas o accesorios que puedas perder, o estás pasando una serie de penurias para no perder lo que has ganado, para recuperar lo que perdiste, la fase que hicieron perder tus padres porque te apagaron el ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, un poco, no les voy a liar con esto porque todos conocemos los manuales diagnósticos, pero quería hacer ese inciso. Vale. La OMS introdujo en la CIE 11 el trastorno por videojuegos. Ya les decía antes que lo más interesante para nosotros es que no discrimina entre dentro o fuera de la red, es decir, que cualquier videojuego lo considera potencialmente adictivo y puede diagnosticar a un menor, a un niño, por ese trastorno, si independientemente de que esté mediatizado por internet o no, sea multijugador y online o no, y lo define como lo hace la CIE 10 habitualmente de una forma un poco menos concreta que el DSM-5, pero habla de falta de control de la conducta de juego, tanto en el inicio, en la frecuencia, en la intensidad, en la duración y en el contexto que se juega, que realmente son los factores atrayentes y vinculantes y donde el chico se la juega todo. El aumento de la prioridad en su vida, que le toca jugar frente a otros intereses vitales, lo que veíamos antes, y la pérdida de interés por las actividades diarias. Mamá, dile a ellos que no estoy, que no puedo, que no quiero ir a casa del abuelo. Al final parece que todo lo hacen para tener más tiempo para jugar. Le quitan tiempo al estudio, le quitan tiempo a la alimentación, al deporte, a cualquier cosa que les encantaba, le quitan tiempo al sueño, a la comida, se van comiendo bocatas de encima del teclado. Bueno, eso. Y luego la persistencia de 12 meses, en los últimos 12 meses, para poder considerarlo un trastorno por videojuego. Bueno, esto era como una especie. En 1996 ya decía este teórico que un patrón desadaptativo del uso de las TIC, que la tecnoadicción es un patrón desadaptativo que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo. Y luego él habla de unos ítems que nosotros hemos resumido en tolerancia, abstinencia y síndrome y dependencia. Pero bueno, que al final tenemos que ver si hay los indicadores para poderlo considerar una adicción antes de considerar que una demanda familiar es exactamente una adicción, porque todos sabemos que una conducta de riesgo no necesariamente conlleva una adicción, aunque cualquier persona que no llega es atendida, es reconducida y es atendida terapéuticamente o en forma de orientación y consejo. Vale.
Han intentado definir la adicción a Internet. La definición que más así se aproxima a lo que sería es la de Yeburu y de Corral, la utilización de los servicios que ofrece Internet. Ellos definen la adicción a Internet con la asociación a las consecuencias disfuncionales en aspectos sociales, psicológicos y fisiológicos. Y luego destacan la pérdida de control como el elemento más importante con respecto a la conducta adictiva a Internet. Sin pérdida de control sería difícil entender cualquier adicción, pero en principio el Yeburúa le sigue dando importancia como le damos todos. Vale. Vale. Existe una discrepancia en la comunidad médica internacional acerca de si deben ser considerados este tipo de problemas como auténticas adicciones. Ustedes son sanitarios, son médicos, son enfermeras o enfermeros. Hay gente que sigue pensando que esto es un trastorno del espectro obsesivo, es que es una compulsión y que como tal hay que tratarlo, obsesivo compulsivo en algunos casos. Otros consideran que no se puede decirse con rigor que se puede hablar de una adicción con respecto a un medio de comunicación, tecnología de la información y la comunicación. Les parece que eso no puede ser un objeto adictivo. Y luego hay gente que está defendiendo que con frecuencia las personas que tienen estos problemas tienen otros trastornos mentales, que del cual la adicción sería como un síntoma. Este es el eterno debate con las adicciones, de si hay comorbilidad, ya no es tan importante la adicción o la adicción empaña todo y al final no se sabe qué es lo importante entender. Nosotros cuando nos llega una persona con cualquier tipo de problemática, sea un niño, sea un preadolescente, sea un adulto, independientemente de que hagas un diagnóstico diferencial, atendemos la demanda. Y si la demanda de la persona es multicausal y tiene muchas aristas, atendemos las máximas posibles. En el sentido de que si la demanda viene por parte de los padres, aunque el menor no reconozca su adicción, trabajamos con la familia la reconducción de la conducta problemática porque es percibida como problemática por la familia. Si el menor es el que presenta el problema y la familia no lo ve y lo minimiza, también hacemos lo mismo. Con lo cual ahí en la práctica no hay debate teórico. Bueno, y luego hay quien especifica lo que les decía antes, distingue nomofobia de síndrome FOMO, que se los quiero comentar, yo entiendo que lo sabemos. Pues el síndrome FOMO es la necesidad de estar conectado constantemente. Esto parece que es muy millennial. Es difícil irse al campo, en una zona que no hay internet, con un grupo de niños de 10 años ya de 12, porque entonces le mata los choques y le da como espasmos musculares y les parece como que les estamos llevando al infierno. La necesidad de estar conectado constantemente y el miedo a no tener wifi sería como esto que están llamando nomofobia o síndrome de FOMO. Yo soy antisíndromes, pero bueno, la idea es que esto es como una corriente que está por ahí y que no sé si de alguna manera cuando hablan de esto están diciendo que no es una ansiedad, sino como que no es una adicción, sino que es como un tema de este tipo. Y luego el FOMO sería bueno, eso es que hace referencia al miedo a perderse cualquier cosa que se publique. Esto sí que es verdad que las dos son cosas que estamos observando en la población infantil y juvenil, y adolescentes sobre todo, y este sería como más en el colectivo de chicas y sobre todo de niñas, ya sea en el TikTok, ya sea en las redes sociales cuando son un poquito más grandes como Instagram, el tema de miedo a perderse cualquier cosa, o en los grupos que crean, tanto de los grupos de jugadores como los grupos de WhatsApp, y el miedo a perderse cualquier comentario, cualquier meme, cualquier cosa, con lo cual tienes que invertir una energía y una... Si nosotros cuando llevamos un par de horas desconectados tenemos 120 mensajes y si ustedes son como yo a otra cosa mariposa, estos tienen la necesidad vamos, les parecería imposible que se puedan tener no visto 100 y pico mensajes. Bueno, yo voy a seguir un poco. Bueno, esto ya se los comentaba. Lo único que en los trastornos por videojuegos y tecnoadicciones, un poco por intentar ir concretando, no lo separamos de lo que serían los otros riesgos TIC.
No quiere decir que luego en el trabajo tú no tengas que trabajar todos los otros riesgos TIC, pero los riesgos que tienen que ver con el manejo de la imagen, el ciberbullying, el sexting, el grooming, es una cosa en la que hay que acompañar a las familias pues, o, o hay que ayudar a enfrentar a los menores porque es un riesgo que ellos corren. Pero cuando hablamos del trastorno por videojuegos, de las penalizaciones, estamos hablando en sí del riesgo adictivo, con lo cual ellos este tipo de peligro de derechos de imagen, de que te pueden grabar, que puede haber un adulto, que ellos están cansados de oír eso y les parece como que es inverosímil y que es poco probable. Sin embargo, cuando les empiezas a hablar de los peligros adictivos, te escuchan con otra intención y siempre hay alguno que te comenta, un amigo mío le pasa, yo estuve enviciado pero yo lo superé, etcétera. O sea que parece que observamos que tienen más interés por algo que les está apareciendo en los últimos años y que les preocupa. Al menos con los niños más de 12 años, observamos eso. Aunque bueno, ya se ve con niños de 10 y 11. Bueno, yo esto se los había puesto con la intención de decirle cómo hacemos nosotros el diagnóstico, pero como luego hablando con Ana me parece que a lo mejor no es relevante, lo voy a hacer muy rápido. Solo decirles que nosotros no utilizamos la escala que utiliza el Ministerio para hacer las cuestas, no utilizamos para diagnosticar el SIU, sino que usamos este tipo de baterías de instrumentos y con el tema de las adicciones y con la población infanto-juvenil, lo que hemos ido pasando desde el 2016 es el ADITEC, que es un cuestionario realmente que tiene 3 escalas, que mide internet, móviles y videojuegos y que hay que adaptar cuando se le pasa al menor, pero que evidentemente es un poco denso y es difícil de hacer en un rato, requiere un tiempo y requiere... Y luego están los otros cuestionarios, yo ahí en la ponencia que se les pasa están todos los enlaces por si alguien los quiere ver y eso. Vale. Pero al final preguntan en base a los criterios diagnósticos, con lo cual la exploración se hace en base a ver si hay una adicción o no. Y si las conductas generan craving, si la persona ha hecho intentos de controlarse, si monta perretas o si está mal, si no puede parar, ese tipo de preguntas que tengan que ver con el diagnóstico. Vale, luego les pongo aquí la página de Jugar Bien porque si hacemos parte de trabajo, hay un volumen de madres y padres que son nativos digitales, que tienen conocimiento tecnológico y a veces simplemente con dirigirle a la fuente, hay muchas guías en Jugar Bien, que es una de las páginas del ministerio, que tiene muchas guías para madres y padres y que es muy intuitivo de entrar, no tiene nada de difícil de entrar. Aunque yo les puse aquí donde está el cuestionario, ¿no? Que lo puedes hacer en la página y ahí diagnostica sobre la marcha y te da el resultado, pero en todas esas pestañas que se ven arriba se le puede redirigir a la familia y los que sean más jovencitos y tengan más conocimiento tecnológico, ellos mismos pueden hacer una inversión en un montón de recursos, tanto de juego seguro como de lenguajes de videojuegos, códigos PEGI, es decir, toda una serie de recursos, de controles parentales, estrategias de prevención para usar como madre y padre, recursos concretos. Sí es verdad que todos están en un lenguaje un poco, nuestra crítica igual es un poco que está pensado más para nativos, para inmigrantes digitales, es decir, para gente que nació sin la tecnología, no serían tan atractivos como para hacerlos con los chicos, pero te da pistas de por dónde tirar. Bueno, y esto es una escala que nosotros usamos, cogida de un manual que es el Ludens, de Mariano Joly, que usamos para en la entrevista con los jóvenes y sobre todo con los niños más grandes, ya de 10 en adelante, y sobre todo si hay que hacerlo con menores, lo hacemos con la familia. O lo pasamos al chico, se lo leemos como si fuera una entrevista y a las padres se lo damos para que nos lo traigan. Bueno, luego les quería hablar de este tipo de cuestionario de Joe-Itten, que es del año 96, y que si adaptamos un poco la palabra, puedes poner ahí internet o videojuegos. Bueno, te sientes preocupado con la conducta problema. ¿Sientes la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo de uso? Pues has hecho esfuerzos infructuosos por controlarte. Y pregunta también si te has sentido inquieto, malhumorado, deprimido, irritable, cuando lo has intentado simplemente reducir.
Esto hay que adaptarlo como estás preguntando. Está claro que reducir un videojuego online no se puede. O estás o no estás. Entonces, habría que decir cuando te tienes que salir de la partida o si le estás hablando de las redes, si has intentado, después de que tu madre te quite después de estar hablando un montón de horas, te quita el móvil y estabas en Instagram, te has puesto nerviosa o irritable o te pones de mal humor o gritas, ese tipo de cosas. Bueno, esas teorías de baterías que son yo preguntas, podrían ser una especie de acercamiento más práctico para ver cómo acercarnos a cualquier tipo de adición tecnológica. No solo el juego, aunque está diseñado para el juego, nosotros lo empleamos tal y como se lo estoy diciendo, es decir, adaptándolo a, a la conducta problema que queramos explorar. Por supuesto no le decimos disfórico porque igual hay personas que no nos entienden. Y luego, para acabar este bloque, podemos decir que sí hay un consenso en lo que son las ludopatías, el juego patológico. Hay consenso, empieza a haber consenso sobre las adicciones a los videojuegos. Es decir, que hasta el día de hoy es lo que podemos garantizar que es una adicción y luego lo que decía. Hay mucha controversia también entre las familias y esto es lo que nos encontramos a diario. Podemos encontrarnos un papá y una mamá separados que el papá considera que, o la mamá considera que el otro es un histérico o histérica y que simplemente yo también me encanta el móvil, las redes sociales y la niña lo que hace es hacer el tito conmigo y tal. Y para el otro miembro de la familia pues puede ser. O sea, que esta controversia no solo está en el ámbito técnico, sino también está en el seno de la familia. Es decir, que podemos tener esa confrontación de cómo considerar hasta dónde, si el uso de las pantallas es excesivo, si no, si es mejor comer sin el móvil cerca o si apagamos la tele, la consola y todo eso también genera mucha tensión con niños más granditos y evidentemente si hay consenso en el seno familiar o en la comunidad científica todo es más fácil. Y luego, también con respecto a que siga habiendo personas que consideran que las analogías con las sustancias del juego patológico son claras, pero no son claras las otras. Entonces ahí estamos todavía con mucho por investigar. Esta mañana estuve en unas jornadas en Tenerife que Capafón decía claramente que no tenemos evidencia suficiente para decir cuándo es la edad adecuada para empezar el móvil, cuántas son las horas. O sea, móvil, consola, aplicación tecnológica que sea, es decir, para cuánto tiempo, como no hay consenso para decir cuánto tiempo sería a partir del cual empieza a ser nocivo, ni tampoco tenemos consenso para decir la edad, pues todavía estamos como que tendremos que buscar otros indicadores y por eso yo les he estado hablando todo el rato de tenemos que buscar los indicadores por otro lado, hasta que la comunidad científica nos diga algo más claro y la investigación sea más sólida. Pero me sumo a lo que se va diciendo, si ponemos 10 años, 4, si ponemos 4 horas a la semana o 3 horas al día y no miramos las otras cosas, es decir, si no hay supervisión parental, es decir, que hay que seguir complementando todo esto con una serie de cosas para que el análisis sea más exhaustivo. Bueno, espero ir bien de tiempo. Vale. Por recordar, si estamos hablando de adiciones a la tecnología, quitando los videojuegos, que está claro, pues en Internet, cuando a partir de ahora hablemos de Internet, vamos a hablar de redes sociales y de YouTube. ¿Por qué? Porque no hay nada de consenso en que se pueda ser adicto a Netflix, no hay consenso a otras cosas, entonces sí, lo que observamos es que habitualmente los chicos el mundo youtuber, instagramer y redes sociales varias, TikTok, etcétera, en los más pequeñitos, y todas las comunidades virtuales que tienen que ver con eso y que crean foros para mantenerte súper atento a todo, es donde vemos que puede haber un riesgo y es donde, como les decía antes, y luego las mensajerías instantáneas en los móviles. Evidentemente el chico te juega igual en la Play que en el móvil, que en el ordenador. Bueno, en el ordenador le gusta más si los juegos son muy sofisticados y por la calidad de la imagen y demás. Pero bueno, más cosas.
¿Cómo vamos a detectar esto? Pues creo que un criterio clave para decirle a la familia o para trabajar nosotros o ustedes en el ámbito de la consulta podría ser si hay indicadores que nos dejen claro que no puede parar. Además, que ha dejado de hacer otras actividades importantes. El indicador de la disminución del rendimiento, a lo mejor no es tanto el rendimiento escolar, porque podemos tener, como tenemos ahora, muy talentosos que a lo mejor en todas las que tienen que ver en capacidades visoespaciales y matemáticas o estrategias son muy buenos, pues el videojuego se los potencia. Entonces, no, a lo mejor no baja el rendimiento, sino que incluso echando pocas horas de estudio consigue un rendimiento aceptable. Pero bueno, en general, sí hacer a la concentración, a la capacidad de atención, la irritación, el nerviosismo, la agresividad, los pensamientos repetitivos y obsesivos, que esto es fácil parece como que si esto lo tuvieran que hacer los psicólogos y cualquier madre es consciente de que el niño, a poco que hables con él, solo te habla de la conducta adictiva tecnológica, es decir, si de verdad tiene un problema, todo su mundo se reduce a contarte cómo va a ser para superar no sé qué, para entrar en el castillo, para no, de una forma casi obsesiva, ¿no? Bueno, más cositas. La disminución de la capacidad del control, como decían los teóricos, sería como el criterio a explorar. Porque claro, nos podemos encontrar con una familia con graves problemas de control en todo el núcleo familiar. Familias descontroladas, familias que se grita, que se insulta, que se hacen conductas sexuales explícitas o verbales explícitas de sexo, que se ve en la tele, cualquier cosa. Si en un entorno familiar sin control, explorar la conducta descontrolada de un sujeto es peligroso. Entonces yo creo que habría que tener en cuenta evaluar las dos cosas. El abandono de otras fuentes de placer, que este tipo de conducta sea el centro de la actividad vital del pequeño o la pequeña, y luego están repetidas algunas. Y luego en los videojuegos es más claro la pérdida de sueño, pero no se crean también en los que siguen influencers en Instagram de una forma rondando la adicción, también hay mucho de patrón de sueño alterado. Vale. Algunas cosas más, por ejemplo, el niño empieza a retraerse hasta un punto de que en los casos más graves adictivos que hemos tenido con menores de tan solo 12 años, el aislamiento es total. Él no solo se ha aislado de su entorno de iguales, sino que se ha aislado de la familia. Casi no sale del cuarto, casi ha reducido el lenguaje así, ¿no? Déjame, que te largues. Vale. Luego hay un aislamiento o retraimiento extrafamiliar, que si lo coges a tiempo es progresivo y lo puedes cortar, porque le quitaste de deporte, porque no, es como vamos a recuperar ciertas actividades que compensen el uso excesivo para que pueda cambiar las conductas y se reconduzca la conducta del problema. Vale. Luego hay un indicador que es bastante interesante, que es el cambio evidente en el comportamiento ya más brusco. Y esos cambios comportamentales que no te suenan y parece que no es mi hijo o no es mi hija, es también un comentario que viene mucho. Y luego robar, falsificar, no se asusten, no estamos hablando de niños muy grandes, ¿eh? Cualquier niño pequeño te puede saber perfectamente dígitos complejos y tener claras las claves, y entonces puede estar pasando más de lo que pensamos. Mentir o negar el uso que le da de verdad, te vas y te dice que estaba estudiando, que solo cogió la Play para estudiar, pero estaba, si ya sabes usar el historial de uso, o si tienes un control parental, puedes ver claramente que estaba haciendo otra cosa. Poner en riesgo los estudios o cualquier otra cosa. Y eso. Vale. Por otro lado, siguiendo esta investigadora, dice que los dispositivos electrónicos nos conectan más con los que están lejos y al mismo tiempo nos desconectan de los que están cerca. Esto se ha convertido en un mantra que oímos a la pandemia, o antes del confinamiento, perdón.
yo no sé si ahora, después del confinamiento, todos los que piensan así han seguido pensando así, porque la tecnología nos unió mucho cuando estábamos confinados. Yo lo que sí creo es que antes de hacer afirmaciones de tipo, que a mí me parece brillante la frase y que suena muy bien, es que no siempre el joven está desconectado porque esté junto mirando la pantalla. Entonces, como esto de ser digital tiene otro tipo de componentes, el niño puede estar haciendo cosas junto con el otro o hablando en un grupo de lo que sea, y cuando están juntos hacen un sonido cultural y es complicidad en el mundo virtual. Es decir, que yo no afirmaría tanto algunas cosas que afirmamos como inmigrantes digitales. Dicho esto, me parece que la clase es brillante y es verdad que sí, lo negativo de las tecnologías es que en algún caso han individualizado y evitado la capacidad de muchos jóvenes por socializarse, sobre todo los que tienen adicción. Y ha aislado y atomizado a las personas para poderlas enganchar, como la industria del juego me refiero al de videojuegos. Bueno, luego como 3 ideas: recomendaciones sin TIC, recomendaciones con TIC y otras. Nosotros a todo el mundo le decimos que eviten el uso de los aparatos en las situaciones que ellos consideren importantes, ya sean las comidas, ya sea el momento que tiene la familia o el momento que yo tengo para con él o con ella. Es establecer horarios, que sería algo tan básico pero que no se hace mucho tiempo, y establecer claramente cuánto es el periodo y cuándo el periodo. Vale. Claro, si ven algunas páginas web de algunos psicólogos que se publicitan en internet o incluso algunos portales que hablan de ser expertos en educación digital y demás, a veces dicen de acuerdo a los requerimientos y la edad de los hijos, como si existieran, como si todo el mundo supiera y tuviéramos claro cuándo es adecuado que el niño tenga una tablet, con 2, con 4, el móvil cuando es la primera comunión, antes, después. Es complejo. Recomendaciones con las TRIC e integrar a la tecnología en la dinámica familiar. Es decir, tenemos que trabajar para que los inmigrantes digitales nos sumerjamos y podamos verles a ellos como expertos, dejarnos enseñar y a la misma vez aportar el lado adulto, siempre que la familia lo pueda hacer y esté en condiciones de hacerlo. Y hablar con la familia, porque cuando la familia no está capacitada, tendremos que hacer otros profesionales. Y hablar con la familia sobre los peligros de las redes sociales o las páginas web. Esto es como el aprendizaje previo, la educación digital, por decirlo así. Y otras recomendaciones: no usar aparatos tecnológicos para mantener a los niños en silencio, no usarlos de niñera, no usarlos para que no se peleen en el coche, no usarlos para que me dejen comer tranquilo o comprar tranquilo o hacer lo que sea. Y dar ejemplo, ¿no? El uso de la tecnología es algo que todos hacemos y que a veces no siempre somos conscientes del uso que le damos nosotros delante del menor o la menor. Vale. Esta frase la hemos copiado, pero es un pensar nuestro, una idea del Centro Luesa, de la Fundación AXIS, y en parte de lo que hemos ido aprendiendo con la red UNAD, de entidades que trabajan en ediciones a nivel estatal. Y es que el tema no está en prohibir la exposición a los medios digitales o tecnológicos, se trata de enseñarles autocontrol, enseñarles a discernir y a discernir cuál es el uso apropiado de que la tecnología nos da, ¿no? A nosotros nos parece que este es el camino y este es el camino que hay que hacer a modo preventivo si el niño solo tiene un problema inicial, y que entendemos que con ese proceso de enseñar a regular, a autocontrolar, a discernir por qué sí, por qué no y por qué ahora no, porque ahora toca comer, ahora toca bañarse, ahora toca estudiar, ahora toca estar en familia, ahora toca ayudar a la abuela. Es decir, enseñando ciertas cosas, pues podemos sacarle más partido a la tecnología y podemos evitar aprendizaje adictivo con la tecnología. Luego, con respecto a las tablets y a los móviles, como no existe un consenso, nosotros solemos decir esto: que la edad adecuada para la primera pantalla sería los 10 años.
Pero claro, somos conscientes de que esto no es así. Por lo tanto, lo que matizamos es que estamos hablando de que sea propiedad del menor. Es decir, que a lo mejor hasta ese momento haya sido una pantalla compartida familiar. Sería nuestra propuesta. Y luego que a los 13 se alargara lo máximo posible, que tuvieran también en propiedad el móvil. Esto es posible y a veces no es posible y tampoco lo consideramos fundamental, pero no, nos parece un reto. No sabemos si luego podríamos hablar de esto, si les parece, si no. Vale. En cuanto a todos los dispositivos, hay que tener medidas de control de cualquier aplicación que hay en casa. Las medidas de control, en algunas están dentro de la aplicación, por ejemplo en Google, por ejemplo los controles parentales, etcétera, etcétera. Evitar dormir con la tecnología, con el aparato, desactivar las notificaciones, algo tan básico y que es tan altamente activante de la hiperalerta, porque ellos le tienen sonidos y modos de vibración para cualquier cosa diferente y los conocen, vamos, antes casi de que suenen. Y luego modelar los usos, pues disfrutar de la tecnología con ellos, del uso tecnológico. Y les pongo ese enlace de tecnología en familia porque da muchos trucos para también ver las bondades que tiene la tecnología y para que veamos que muchísimos de los usos tecnológicos son saludables si los hacemos, si los incorporamos a como un uso de ocio, de juego o de aprendizaje en familia más. Vale. Vale, creo que me faltan 3 minutos si no me equivoco. Voy a intentar ir más rápido. Bueno, hay algunas cosas que se repiten, con lo cual si se dan cuenta, algunas de las pautas no tienen nada de novedoso con respecto a las que se daban hace unos años con respecto a la prevención de algunas adicciones con sustancias. Por ejemplo, de mantener a toda costa otro tipo de actividades de ocio y tiempo libre que no sean solo las que tengan que ver con si fueran con jóvenes que consumían, pues se les decía que también tuvieran otro tipo de ocio y otro tipo de disfrute del tiempo libre diferente. No dejar las obligaciones familiares, laborales, escolares. Es muy curioso cómo la familia, cuando empiezas a trabajar con ellos en la reconducción de un menor pequeño, ha renunciado a que el niño haga cosas dentro de casa, porque se ha dado como un fenómeno extraño de permisividad y de miedo a la reacción violenta o lo que sea, que ese menor en concreto que sufre el proceso parecido a una adicción o de abuso de cualquier tipo de comportamental, ha tiranizado de alguna manera a la familia y los padres no terminan de entender que hay que volver a una vida lógica donde hay obligaciones, donde hay unas reglas y donde hay unas pautas que todos debemos cumplir. Luego, por otro lado, precaución al acceso a contenidos inadecuados, porque aunque los padres empiezan a saberlo, los códigos PEGI, por ejemplo, nos informan de cuando el videojuego es adecuado, para qué edad, qué tipo de situación incita, si a las adicciones, si dice palabras soeces, si es violento, si no es adecuado porque es homófobo o sexista, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una información a la cual a veces no saben que existe los adultos. Entonces, ¿cuál puede ser un argumento muy válido para que un niño deje de jugar videojuegos? Que no puede tu edad, igual que cuando le mandas a acostar porque no puede estar a ciertas horas porque es pequeño. Con lo cual, hay recursos que están ahí que a veces la familia no sabe que existen. Bueno, luego usar la tecnología solo como diversión y nunca como evitación de problemas o para evadirte o para pasarlo bien porque estoy aburrido. Es decir, que no solo sea evitando situaciones incómodas, es decir, que hay que enseñar a los menores la gestión emocional de que algunas situaciones emocionales incómodas no se palian con situaciones ficticias que llevan a problemas, como no es enseñar al niño a tomar una píldora milagrosa que le da un estado emocional inadecuado, sino que a veces hay que saber estar aburrido, saber que, bueno, habrá que construir algo nuevo para que no te aburra, es tu responsabilidad, no sé. Bueno, no voy a liarme más con esto, respetar las horas de sueño, etc. Y los filtros parentales, que ya les comentaba antes que
que es un recurso que yo creo que está poco explotado. Los controles parentales son herramientas excelentes en edades muy pequeñas. Yo creo que sería lo aconsejable para cualquier menor de edad, menor de 8 años que empieza o que empieza a iniciarse o con 2 o con 3, y que los controles parentales al fin y al cabo son un recurso que en el fondo no da ningún dilema moral y sirve para controlar mil cosas, ya no solo como busca de los niños porque te hacen un seguimiento del niño por dónde está, sino sobre todo porque sirve de una herramienta digital con la cual se familiariza mientras la usa para entender que está siendo controlado y que le van a regular desde fuera externamente. O sea que me parece otra virtud de la propia tecnología que ha creado un sistema tecnológico para regular y evitar problemas y que no está lo suficientemente explotado. Bueno, de las apuestas no se lo voy a decir porque sería realmente para más grandes. Estoy llegando al final y la idea sería, el reto que tenemos es una cultura del ocio diferente que palíe de alguna manera el impacto que ha tenido tan fuerte el ocio competitivo, individualista, competitivo, descarnado que está imperando y que la población infanto-juvenil lo tiene absorbido. Entonces los niños idolatran a jugadores, pero a jugadores de blackjack. Quieren ser famosos como el rapero o el instagramer que les muestra cómo apuesta en salas de apuestas y cómo se ha hecho rico haciendo no sé qué. Es decir, que toda esta cultura de alguna manera hay que desmontarla en la medida que cada uno pueda en los ámbitos de presión. Vale. Por otro lado, que el disfrute no puede ser solo de consumo, que hay que hacer algo. Tenemos que enseñar a los niños y a las familias a que el niño tiene que, la niña tiene, el niño o la niña tiene que aprender a disfrutar de su cuerpo, de la naturaleza, del silencio, de la inactividad. El yoga está muy entendido en la escuela, los niños saben hacer gestión emocional en un horario determinado en entornos infantiles muy pequeños, pero luego parece que en otros entornos familiares no recuperamos lo que ya les están enseñando fuera. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y bueno, lo mismo, el trabajar un ocio cooperativo, la red, la tecnología tiene juegos cooperativos y un ocio potenciador de valores y no que desintegre a los niños. Como todo esto se encuentra también en lo que ellos usan, lo que pasa es que no es tan famoso, no tiene tanto marketing, es trabajarlo de alguna manera. Bien, y ahora sí, vale. Igual lo que tenemos que hacer es reflexionar para qué, es decir, la estrategia con la familia sería para qué se está usando la tecnología o el hábito tecnológico, si estamos hablando de las tecnologías o de los videojuegos, y la necesidad que tiene el niño o la niña de eso en este momento. Es decir, ¿es tan necesario que el niño juegue 6 horas el sábado? ¿Es tan necesario que tenga que tener todos los días 3 horas? No sé, a veces llevar al niño y a la familia a reflexionar sobre eso. Luego, hay que trabajar con la idea de que la familia tiene que conseguir que el niño se responsabilice y que sea responsable de su trabajo, que es hacer las tareas escolares. Por lo tanto, tiene que soltar tiempo del otro lado, que los padres tenemos que enseñar y las madres y acompañar al niño en el juego, ya sea el videojuego, ya sea el uso del TikTok o lo que sea. Y nada, los horarios que ya se dijo, otras actividades, tiempo libre y controles parentales. Y el cómo, pues al final tenemos que conocer todo este mundo digital porque sin conocimiento es difícil entender lo que nos están contando, evitar un lenguaje negativo y predicar con el ejemplo. Y por último, privatizar las redes y en edades más infantiles, yo diría casi hasta los 10 años, que la tecnología se usaba en zonas comunes. No entiendo cómo se puede estar en una habitación una niña de 6 años haciendo baile de TikTok sola con las amigas. No lo entiendo, me parece peligroso.
Vale. Bueno, esto es un ejemplo de contrato conductual que a veces hacemos con la familia y el niño que tiene el problema. Y bueno, como cualquier contrato conductual tiene pues una serie de contenidos normales, sería que a veces esta simple herramienta que es tan sencilla y tan pequeña, a algunos padres les enciende para volver a estos métodos tradicionales de contrato con el niño, porque es verdad que parece que hay un gradiente que a algunas edades se aprende a negociar, se trabajan con conciliación con la familia y los padres que van a las charlas a los centros educativos o a las charlas que dan otros profesionales aprenden todo esto, pero luego a partir de una edad parece que se olvida y no entiende que se puede recuperar cualquier conducta que empiece a ser peligrosa a través de este tipo de herramientas. Y bueno, espero no haberles vuelto locos y locas y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, entonces, Óscar, muchas gracias por tu presentación. Pasamos entonces, muy interesante además, pasamos entonces al turno de preguntas. Preguntamos primero a Mar. Vamos a preguntar primero a Mar. Nos preguntan si en caso... Mar, vale, hola Mar. Sí, Nos dime. preguntan si en caso de derivación a cualquiera de estas unidades que tú nos has reflejado, ¿vale? En tu mapa, ¿lo hace el Sí. paciente directamente, los padres, o somos nosotros los que tenemos que derivarle? Lo ideal es hacer un, bueno, sabéis que la red de atención a las adicciones está fuera de lo que es el Servicio Canario de Salud, ¿vale? Y entonces hay que, no tiene no comparte el sistema informático Gago, ni Cergo, ni SAP que tienen en los hospitales de nuestra comunidad. Y entonces, pues bueno, lo ideal es remitirlo con un informe, ¿vale? Sería lo ideal, ¿vale? Que sea remitido con un informe en relación a la problemática detectada. Pero bueno, en caso de que el paciente no quiera o no haya acudido a su médico de familia o a su pediatra de referencia, no pasa nada. Atendemos también a demanda, o sea, simplemente llamando por teléfono se puede pedir cita y se atiende, ¿vale? No es necesario ser derivado por ningún especialista ni por ningún otro profesional. O sea que entiendo que no está cubierto, ¿no? A nivel, tendrían que abonarlo los No, padres, ¿no? está totalmente subvencionado. Está totalmente Venga, vale, subvencionado. O sea, vale. no hay que pagar porque son centros, son recursos, ¿vale? Son, digamos, ONGs que trabajan con una subvención de salud pública, ¿vale? Ellos reciben una subvención todos los años de salud pública, ¿vale? Y realizan esa asistencia. Entonces, la asistencia está totalmente cubierta con esa subvención que reciben de salud pública, ¿vale? Pero lo único que, claro, que las derivaciones, pues hay que hacerlas o bien en papel, hay que emitir un informe en papel porque el sistema informático no es compartido por ambas redes, la red de atención primaria y la red de adicciones no comparten un sistema informático, entonces, por lo tanto, la derivación tendría que ser haciendo un informe impreso en papel para que lo puedan llevar a lo que es la UAT, la unidad de atención a las adicciones que le corresponda. Pero es totalmente gratuito porque la asistencia está totalmente cubierta con las subvenciones que reciben de salud pública. Dentro de todo ese mapa de recursos que comentaste, ¿hay alguno que sea específico para pediatría o la adolescencia? Estamos trabajando porque sí que nos ha sido una de las demandas que desde que llegamos nosotros al servicio, el trabajar en el tener recursos específicos o saber dónde poder derivar a los menores, ¿no? Que nos podemos encontrar. Tanto atención primaria como también desde las unidades de salud mental infanto-juvenil, también es una demanda que nos están haciendo, el poder contar con recursos específicos para menores o adolescentes.
Entonces estamos trabajando en eso, ¿vale? Tenemos un tríptico elaborando, porque la información esa que he puesto antes, claro, son todos los recursos existentes, no hay distinción entre menores y adultos, y hoy en día hay recursos que no atienden niños, ¿vale? Directamente, hay recursos que no atienden niños y hay algunos que sí. Entonces estamos elaborando documentos para que en donde especificamos únicamente los recursos para menores. ¿Vale? Cuando tengamos la documentación elaborada y ¿vale? Os la haremos llegar y habrá publicidad y haremos folletos para distribuir por atención primaria. Vale, pero un equipo como específico pediátrico no, ¿verdad? Eso no. Serán, claro, tenemos nuestras limitaciones porque la red, ya os digo, la red, aunque sean problemas de salud pública y ya nadie cuestiona que esto es un problema de salud, una adicción, ¿vale? Cosa que cuando la red se inició hace 30 años, pues era más un problema social que un problema sanitario, pero hoy en día ya está claro que es un problema sanitario, pero seguimos estando descolgados de lo que es la red sanitaria de la Comunidad Canaria. Desgraciadamente, seguimos estando a un lado de lo que es el Servicio Canario de Salud, ¿vale? Porque ya os digo que son recursos, son servicios que funcionan con subvenciones. Entonces, pues tenemos nuestras limitaciones. Son médicos que llevan muchísimos años, son equipos, psicólogos, trabajadores sociales que llevan muchísimos años trabajando desde el ámbito biopsicosocial, las adicciones, y hay equipos que están especializados en niños porque llevan una trayectoria amplia viendo chavales. Vale, muy bien. Pasamos entonces a Óscar, que vamos a hacerle alguna otra pregunta. Óscar, me preguntan sobre qué métodos un segundito que lea exactamente la pregunta. Sí, me preguntan sobre las estrategias de prevención que han dado más resultados en el tema de las adicciones compartimentales, ¿sabes? Nosotros tenemos como dos experiencias piloto del 2016 al 2019, validamos una, pero que la hicimos en relación a la asistencia a centros escolares con niños desde cuarto y quinto hasta FP, o sea que hicimos ahí un barrido, hicimos un programa experimental que ya tenemos validado, que consistía en ir con la tecnología a los centros educativos y trabajar en 6 sesiones con el grupo de clase, la inmersión en el mundo de Instagramer y gamer, el tema de cuánto enganchado estoy para que aprendieran a través del uso de la tecnología en clase a ver qué podía ser abusivo y qué podía ser una conducta de riesgo. Tiene también que ver con el tema de, se trabajaba también los videojuegos, a través de técnicas de escape room, es decir, llevando las tablets o tecnología al aula, trabajamos con los chiquillos 6 sesiones, el instrumento lo tenemos validado y sería como nuestro estandarte del trabajo preventivo así más universal selectivo y que nos ha dado buen resultado. Y luego otra estrategia preventiva que es muy útil es la de estamos asistiendo allá donde nos llaman, sean centros educativos, centros de reforma, centros de protección, colectivos específicos con personas sordas, haciendo una inversión en cuál es su especificidad con respecto a la adicción, porque es verdad que luego dentro de cada subproblemática, los niños de los padres sordos o niños con padres con salud mental, pues vamos a encontrar algunas especificidades, entonces trabajar también con colectivos específicos para ir mejorando un poco el conocimiento del colectivo, para hacerles llegar la información de otra manera, y ahí es donde hemos hecho como los dos pinitos, y luego ya en la prevención con niños más grandes, de las apuestas deportivas, otra estrategia que es un programa adaptado de un teórico de Mariano Joly, que se llama el Luden, que lo hemos adaptado a 3 sesiones, él lo tenía 2, y también estamos trabajando con ellos el cómo se pasa desde un videojuego a una apuesta deportiva y los riesgos que tienen los videojuegos que te incitan a jugar un poco, y luego se trata de desmontar las 8 distorsiones cognitivas o secos cognitivos más típicos de los juegos de apuestas que ya vienen en algunos videojuegos. Y eso también nos ha dado bastante resultado.
Todas estas son grupales y los hacemos en entornos donde los niños ya están, o en la escuela, o en el centro donde reside, si son niños de reforma o protección, etcétera. Pues nos mandan el siguiente correo. Buenas tardes, gracias por la ponencia. Quería preguntar si existe alguna herramienta tipo cuestionario breve para detectar uso abusivo versus adición de las TICs en la consulta de manera sistemática y a qué edad cree que sería adecuado pasarlo. Claro. Esta pregunta estrella, ¿no? Claro. No sé, yo también lo quiero conocer. El breve, solo les puse el NOTS ese y el otro abreviado, que es uno de Yeburúa, que son los más breves que yo he encontrado y con los que trabajamos, que lo que hacemos es una especie de adaptación al lenguaje que usa el test, pero no conocemos ninguno breve. Los que les comentaba de la DITEC son bastante largos y no creo que en una consulta de pediatría sea operativo, Evidentemente no. salvo que se lo des y se lo explique a alguien y lo traiga rellenado, pero no lo sé la validez de eso. Entonces no lo vemos muy... Yo creo que está por crear y tiene que ser algo a diseñar, pero claro, no está estandarizado, es un follón, no sé. No te puedo responder que yo sepa que existe, uno breve y que, bueno, creo que no existe, ¿eh? Al menos validado para población española, creo que no. Igual el Ángel Omar saben algo más que yo, pero lo desconozco. Y luego, por otro lado, la edad ideal para pasarlo, a mí eso sí que me preocupa porque de pasarlo tendría que ser, creo yo, a partir de los 8 años. Pero esto ya es una opinión súper personal y no sé si... Pero bueno, o salvo que sea pasado de forma, le pasas al niño adaptando las preguntas, tipo escala semiestructurada, entrevista semiestructurada y luego se lo pasas a los familiares, pero no sé. Pues paso a la siguiente pregunta. Mira, me preguntan, ¿se abordan igual las adiciones a Internet y las adiciones en Internet? Qué buena pregunta. No, muy buena pregunta. No, si te entiendo bien y lo que quieres decir es lo que yo he entendido, la respuesta es que no. Yo he entendido como que las adiciones en Internet son las adiciones clásicas que usan la aplicación o la tecnología de Internet para desarrollarse. No se abordan igual. De hecho, el grado de afectación es muy diferente, al menos el que nosotros vemos. Es mucho más fácil trabajar las adiciones tecnológicas porque realmente vamos a encontrar un chico que nos diga, siendo pequeño, 10, 12 años, que no quiera salir del bucle en el que se metió. Sin embargo, sí que es verdad que cuando son más adultos y tienen una adicción que ahora está usando la internet, tipo el juego online y todo eso, nadie reconoce que tiene una adicción al juego, es muy complicado. Entonces, pero que algún chico pequeño te diga que está enviciado a TikTok, sí que no te lo dice. Y que cuando le preguntes si quieren estar menos enviciados, colaboren y es como más un juego a jugar a reducir, no en tu conciencia infantil no está la idea de que es tan perjudicial, sabes que no te está gustando lo que tú te estás llevando y es más fácil implicarte en el proceso de conseguir que tú lo controles a ella y lo domines a ella. Modo técnicas de externalización es lo que usamos. Siguiente pregunta. Nos preguntan si la vigorexia se puede considerar un trastorno también comportamental. La vigorexia. Yo le pregunté a los dos teóricos con los que tengo confianza y que me parecen referentes. En su día le pregunté a Chiburúa y en su día le pregunté a Marino Jolie. Y los dos me dijeron que no, menos a Chiburúa que me dijo que estaba por ver. Es decir, a día de hoy no se le considera vigorexia un trastorno adictivo, pero entendí a Echeburúa que podría darse ese tipo de asociación, pero en principio no está considerado, o sea, yo no he visto en ningún lado que a día de hoy se considere la vigorexia un trastorno adictivo. Aunque Y luego también me al final pregunta,
Perdón. No, sigue. Sigue, por favor. No, simplemente el matiz de que es verdad que hay otros cuadros diagnósticos similares, o sea, que rondan la conducta obsesiva, la pérdida de control, que de facto se parecen muchísimo, tipo el trastorno obsesivo compulsivo, personas que están en fase maníaca y tiene tal, el paciente que usa medicación para el Parkinson tiene conductas de juego similares a la adicción al juego. Es decir, que luego hay un diagnóstico diferencial que llega a ser ahí, que se parecen algunas patologías en algunos trastornos límites de la personalidad, tiene una conducta compulsiva similar, pero que es muy volátil y que tan pronto estoy enganchado a la visualización de vídeos, como mañana estoy al juego, como pasado a la compra. Entonces, pero bueno, que el diagnóstico diferencial te descarta. Yo en principio la vigorexia no lo asumiría como un trastorno adictivo. ¿Y el consumo de sustancias anabolizantes, por ejemplo? Entiendo que sí es una adicción con sustancias. Entiendo que sí, que es una conducta adictiva. Salvo que el paciente tenga un trastorno comórbido que parezca que hace eso porque tiene otro problema, pero si, si no tiene ninguna distorsión de la imagen corporal y tiene una adicción a la sustancia, entiendo que es como cualquier otra sustancia. ¿Sabes, otra pregunta, ¿sabes, Oscar, si hay más grupos dentro de Canarias que trabajen específicamente como tú el tema de las adicciones sin sustancia? ¿O no sé qué recursos Específicamente, hay específicamente? específicamente en Canarias, dentro de la red de adicciones, solo estamos nosotros específicamente. Luego, en los últimos años hemos hecho un proceso que compartidamente hemos ido formándonos todos los de la red en las adicciones sin sustancia. En algunas de esas formaciones hemos sido nosotros los que dinamizábamos y en otras, pues nos hemos formado externamente y hay varias entidades de la red que trabajan específicamente las adicciones comportamentales conjuntamente con las adicciones a sustancias en las dos provincias y en principio en la red sería la misma para la hora de derivar pacientes, es decir, la red de adicciones y luego ya las entidades que si les llega por proximidad un caso y ellos no están muy especializados o no se ven con capacidad, lo que harían es tirar de la red y de las otras entidades que nos hemos ido formando y que tenemos, y si son asequibles para la familia, pues haríamos una derivación interna. Eso es más o menos el modo de operar que estamos teniendo en los últimos años. Evidentemente, si la familia no tiene problemas para ser atendida online y tiene capacidad y no tiene brecha digital y lo puede hacer, pues podemos ser nosotros la entidad que le haga el tratamiento o la evaluación inicial, pero en principio no existen otras entidades que trabajen específicamente que conozcamos y creo que es que no existen, porque sé que hubo unos años una asociación de ludopatía en Tenerife, que era como una filial de FEJAR en Canarias, pero duró unos años y yo estoy hablando de creo que el 2003 y no sé si duró hasta el 2007 o algo así, que yo recuerdo, pero no tengo conocimiento de que haya algo específico sin ser nosotros. Luego hay algunas fundaciones privadas que sí atienden adicciones de todo tipo, incluidas las comportamentales. En ambas provincias. Sí. En ambas provincias, sí, vale. Sí, en ambas provincias. O sea, vale. Entonces tú atiendes también de tipo online, ¿no? ¿O siempre online? No, siempre hemos hecho las dos cosas, online y presencial. Lo que al estar ubicado físicamente en Gran Canaria, como al principio no había recursos en la otra provincia, lo que hicimos fue desde el principio, de hace 2 años o 2 años y medio, no me acuerdo, 3 años, empezamos a hacer la teleasistencia, las terapias online con personas que eran de otras islas, porque siempre tuvimos pacientes de otras islas. Lo que pasa es que, claro, en su día no había tanta implantación de la terapia online. Y ahora ya toda la población está como más familiarizada y es más fácil decirle hacemos una videollamada
Incluso en ocasiones te desplazas también a Tenerife, me decías, ¿no? Pregunto. Sí, sí, nosotros para prevención nos trasladamos a todas las islas. Para esto, solo nos trasladamos a Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Vale. Pues de momento pues ya no tenemos más preguntas. ¿Hola? ¿Vale? ¿Sí? ¿Nos oyes? ¿Sí? Bueno, pues yo comentaba que ya no teníamos más Ahora sí. preguntas. Sí, vale. Comentaba que ya no teníamos más preguntas, que evidentemente esto ha quedado un poco corto, que evidentemente yo emplazo a constituir algún tipo de jornada en la cual nos podamos formar más en este tema y también en el tema de las adiciones con sustancias, que la verdad es que lo hemos hecho de una forma muy breve. Pero es más todavía, es que debido a que faltan todas esas estrategias estrategias sistematizadas de screening, de abordaje, de prevención, pues yo les animo a que constituyamos un grupo de trabajo y que con estos expertos pues consigamos hacer alguna validación de algún screening así muy sencillito, como nos preguntaba Ángeles Cancino. Entonces, invito a la gente que esté interesada a mandar un correo a lapascanarias@gmail.com para poder trabajar en este aspecto. Felicito a nuestros ponentes por las charlas que han presentado y por su trabajo. Felicitar a vosotros, los que estáis ahí, porque tiene muchísimo mérito hasta ahora, después de una jornada dura, seguir todavía queriendo aprender. Por supuesto, agradecer a Pfizer y su colaboración y también a la empresa Lua. Y ya desde aquí les informo de que el próximo mes, justamente el jueves 25 de marzo, tendremos una charla, en este caso conjunta, entre CEPESPAL y EPAS Canarias, que va a versar sobre un año de COVID, un resumen del año de COVID por parte de las provincias. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta dentro de un mes. Adiós.